¿Qué tal, queridos amigos? Vaya día el miércoles 6 de enero de 2021 para Estados Unidos. Algún senador por allí lo comparó con el día de la infamia, el 7 de diciembre de 1941, cuando las tropas japonesas, los aviones japoneses, bombardearon Pearl Harbor y Roosevelt debió declarar la guerra a las naciones del eje. Pues si así lo comparan, imagínense la dimensión tan grave que significa el haber invadido el Capitolio, el haber roto ventanas, tomado despachos, incluso el pleno en donde sesionaba el Senado, incluso el auditorio en donde se reúne el pleno del Congreso de los Estados Unidos, y acabar de esta manera con un proceso que se estaba llevando, que por fortuna se reanudó anoche mismo, alrededor de las 8 de la noche, hora de México, del centro de México. Lamentablemente, las consecuencias fueron funestas para Donald Trump, porque los republicanos que habían mostrado su interés en objetar las elecciones en varios estados, recularon. Y se quedó con siete aliados que trataron de objetar las elecciones en Pensilvania y fueron arrollados por una inmensa mayoría que incluía a los demócratas y a los republicanos en su mayor parte en el Senado y a una proporción mucho mayor en la Asamblea de Representantes. Con esto parecía que se cerraba el círculo, pero resulta que hay otras cosas también muy graves que aclarar. En el zafarrancho, en el Capitolio, hubo hasta el momento, se han contabilizado 4 muertes, aparte de 13 policías heridos. 4 muertes entre los manifestantes, obviamente, por disparos de bala de la policía, de los que tenían el deber de custodiar lo que llaman en los Estados Unidos el recinto de la democracia, una democracia que ha quedado flotando en el aire en estos días. El lujo de los Estados Unidos se convirtió en una pesada carga para los legisladores. La mayor parte de los legisladores bajaron la cabeza a los republicanos ante el drama sufrido por ellos mismos, que tuvieron que ser evacuados, escondidos durante largas horas, hasta que hubo las condiciones después del toque de queda ordenado por la alcaldesa de Washington, que les permitió volver al Capitolio y continuar con sus respectivas sesiones, los asambleístas por un lado, los senadores por otro, y luego el Congreso en su conjunto. Y comenzaron a contar qué era lo que tenían que haber hecho desde el principio, ya sin objeciones, salvo en el caso de Pensilvania, en donde todavía tuvieron arrestos 7 republicanos para solicitar la objeción de las elecciones. Las objetaron y perdieron 92-7. Faltaba uno, el senador de Georgia, que no pudo llegar a tiempo ayer porque estaba todavía disputando su escaño en Georgia, en donde también lo perdió el republicano y ganó el demócrata, con lo cual los demócratas dominarán también el Senado en la próxima administración. Pero a todas estas, la pregunta clave es, ¿qué va a pasar con Donald Trump? The Washington Post, el día de hoy, simple y sencillamente exige que sea destituido de su cargo y que además sea procesado, porque hay muertos, hay heridos, hay una convulsión general. Y si no se procede así, a pesar de que ya varias asambleístas demócratas han solicitado que comience el proceso de destitución ya, ahora mismo, pero si no se hace, es por el temor que pudieran provocar
los simpatizantes de este personaje siniestro de la historia estadounidense al tratar de rescatar de la vergüenza, de la humillación a su ídolo, Donald Trump, el xenófobo mayor, el mayor de los antimexicanos, el despistado individuo que pretendió imponer un nacionalismo que tendía a ver como de segunda a todos los que no eran estadounidenses. A este sujeto execrable todavía se le da el poder de convocatoria como para lograr lo que hizo ayer: pedirles a sus manifestantes que fueran al Capitolio por la avenida Pensilvania, la que va de la Casa Blanca hacia este edificio emblemático del Legislativo, a protestar. Pero claramente había algunos que tenían instrucciones de tomarlo, y esas instrucciones nada más pudieron venir del propio Donald Trump, como señalan hoy los principales periódicos de los Estados Unidos. El caso es que tenemos una disyuntiva. Aunque falten 13 días para la toma de protesta de Joe Biden y de Kamala Harris, precisamente en el Capitolio, aunque falten nada más unos días, se tiene que destituir al presidente Trump. Debiera destituirse de acuerdo a la Constitución porque cayó en actos criminales y no puede permanecer un criminal desquiciado en la Casa Blanca, aunque sea un día. ¿Qué pasaría? Sencillamente que el vicepresidente Pence asumiría el cargo de presidente para cederle el mando el 20 de enero a quien lo obtuvo en las urnas, al señor Joe Biden. Es lo único que podría pasar. No habría razón para nada más. Pero se le teme mucho a los exaltados vándalos que son capaces de incendiar cualquier ciudad de los Estados Unidos con sus caprichosas pretensiones de que permanezca Donald Trump en la presidencia. Individuos que generalmente pertenecen a los grupos y a las huestes más anarquistas y más perversas de los Estados Unidos. Aquellos que señalaban al señor Biden como comunista, por ejemplo, ahora se detienen a ver cómo la peor escoria estadounidense está detrás de Trump y amenaza veladamente, pero amenaza con llevar las protestas hasta su máxima expresión, incendiando ciudades como cuando ha ocurrido alguna reacción por algún crimen de carácter racista. Recientemente lo vimos en el caso de George Floyd, que maltratado y humillado y asesinado por la policía, hizo que cundiera el odio racista por todo el país, Estados Unidos, y provocara una serie de actos verdaderamente deleznables. Pues ahora es la política. Pero también está, por otra parte, la necesidad imperiosa de volver al Estado de Derecho en los Estados Unidos. De que esto no sea un precedente para otras naciones, como México, para que no vuelvan a repetirse actos de esta naturaleza tan vil, tan ruin. Y en esto tendría que castigarse a Donald Trump. Tendría que ser destituido, como exigen ya muchos periódicos y muchas voces, a pesar de los riesgos que esto podría ocasionar con los partidarios exaltados, con los partidarios que no tienen dos dedos de frente, con los partidarios que pertenecen a sectas rabiosamente nacionalistas que desprecian profundamente el orden y la ley. Esto no podría quedar así. Si Donald Trump se va tan tranquilo a su casa con el pretexto de que ya dijo que va a asegurar él una transición pacífica el 20 de enero como para frenar
el ímpetu de aquellos que lo quieren y deben destituir, porque esto es una razón de Estado, entonces Trump se resguarda detrás de estas espaldas para tratar de salvar su pellejo, aunque ha perdido completamente la historia. Y no solo perdió su autoridad moral, si es que le quedaba alguna, sino que difícilmente podrá tener alguna posibilidad de ser aspirante del Partido Republicano a una candidatura en 2024. Esto prácticamente quedó anulado. Donald Trump se va por la puerta de la vergüenza. Ya sea que resista hasta el 20 de enero o ya sea que sea destituido como debiera ser para evitar, para eso sirve la justicia, para evitar conductas que se repitan en la misma proporción. Si no se castiga a Donald Trump, la democracia en los Estados Unidos penderá de los caprichos de los mandatarios que entren a la Casa Blanca y de los criterios que manejen. Y esto, me parece, es uno de los más grandes riesgos que puede correr, no solo Estados Unidos, sino la humanidad toda, porque, por desgracia, la economía y la perspectiva global se manejan desde Nueva York y desde Washington. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.